¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenas noches. En esta ocasión, nuevamente nos reunimos en este espacio de Gestores Públicos Perú para discutir temas de interés para el sector público y en general para la sociedad. Para tal efecto, el día de hoy contamos con especialistas en la materia y es grato para mí presentar en principio al abogado Juan Chenguayén Rospigliosi. Él además es contador público, es magíster en administración, es miembro además del cuerpo de gerentes de Servir. Doctor Juan, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús. Encantado de estar con ustedes esta noche. Asimismo tenemos la presencia del abogado Walter Paz Valderrama. Él es especialista en gestión pública, tiene una maestría en Derecho Constitucional y se ha desempeñado en distintos cargos en distintas gestiones. Doctor Walter, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y finalmente vamos a presentar al abogado Jonathan Alpérez Meyer. Él es además bachiller en administración, es especialista en gestión pública y cuenta con 15 años de experiencia en la gestión pública. Doctor Jonathan, muy buenas noches. Muy buenas noches, muy agradecido por la invitación a participar en este espacio, que seguramente la vamos a pasar bien hablando de los temas que más nos apasionan. Perfecto, y el suscrito abogado Jesús Coa Vegaso, quien se desempeñará como moderador en esta oportunidad. Damos inicio a esta jornada con el doctor Walter Paz Valderrama, quien nos va a plantear el problema. Doctor. Muy buenas noches. Vamos a partir de un presupuesto y hacemos un brevísimo resumen del problema. Luego de que la Contraloría asumiera competencias para imponer sanciones disciplinarias, se emitió una ley en la que se tipifica, y luego un reglamento en la que se tipificaron las faltas por responsabilidad funcional. Luego de esto se emitió la ley del Servir, donde se determinaban las responsabilidades administrativas disciplinarias. La ley de Contraloría fue cuestionada en el Tribunal Constitucional por el Colegio de Abogados de Arequipa, y el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que declaró inconstitucionales las faltas, la tipicidad de las faltas allí consignadas, y confirmando la potestad sancionadora de Contraloría en materia de responsabilidad funcional. Esto ha provocado que varios procesos en curso ante la Contraloría un poco queden en el aire. Frente a esta situación, el Tribunal del Servicio Civil ha emitido una resolución que es precedente vinculante, en virtud de la cual todos los procedimientos administrativos disciplinarios funcionales que se seguían ante la Contraloría ahora van a poder reiniciarse, bastando para ello una segunda comunicación del órgano de control al titular de la entidad para que se reinicien los procedimientos disciplinarios, dado que ellos ahora ya no lo pueden llevar adelante, porque, como reitero, la tipicidad con la que invocaban y la que les daba esa atribución, pues ha perdido vigencia y han sido declaradas inconstitucionales por el tribunal. Ese es el problema, ¿no es cierto?, que vamos a abordar ahora, en particular sobre estas resoluciones del Tribunal del Servir. Así Perfecto. que, bueno, para comenzar lo dejo al doctor Juan Chenguayén para que nos plantee el primer problema de estas resoluciones. Gracias, doctor Walter. En efecto, como acaba de señalar el doctor, el Tribunal de Servicio Civil ha emitido una resolución que de una u otra forma regula un precedente administrativo de cumplimiento obligatorio en todas las entidades públicas a nivel nacional e indica o busca con este precedente regular una prescripción respecto de la toma de conocimiento de la entidad o del jefe de recursos humanos para poder decaer el procedimiento en un determinado periodo de tiempo. Entonces, para poder abordar y entrar en contexto de lo que estamos o de lo que vamos a conversar, yo considero necesario, a nivel de paréntesis, primero
indicar qué cosa es la naturaleza jurídica de la prescripción, para poderlo ubicar dentro de nuestra estructura normativa. En ese contexto, por ejemplo, la prescripción se fundamenta básicamente o radica en razones de orden público, expresadas en la necesidad de dotar de seguridad a las relaciones jurídicas mediante la consolidación de situaciones latentes. Entonces, debido a esta naturaleza de orden público, las normas que regulan el cómputo de los plazos de prescripción tienen carácter sustantivo. Y ahí existe la primera alerta respecto a este precedente, ¿no? Porque al ser la prescripción, de acuerdo a la naturaleza jurídica, una institución de naturaleza sustantiva, entonces, en consecuencia, solo puede ser regulado el inicio y el término del cómputo, los supuestos de suspensión o de interrupción y la determinación en que estos se reanudan o se reinician mediante una ley. No puede un reglamento, ni mucho menos un precedente administrativo de cumplimiento obligatorio, regular el reinicio o la renovación de cómputo de prescripción. Eso, por ejemplo, lo encontramos en el artículo 2000 del Código Civil, en donde establece que solo la ley puede fijar los plazos de prescripción. Y también en el ámbito del derecho administrativo sancionador, por ejemplo, autores como Segarra Valdivia o como Morón Urbina, que son administrativistas conocidos en el Perú, han establecido que por esta naturaleza propia ya mencionada de la prescripción, solo le corresponde a la ley determinar su plazo y sus supuestos de suspensión. Y es más, ellos consideran que no sería admisible establecer plazos diferentes a través de normas reglamentarias, menos aún si se trata de disposiciones dictadas por la propia autoridad a quien se le ha confiado identificar y aplicar la sanción administrativa. Es decir, el mismo Tribunal del Servicio Civil, a quien en segunda instancia se encarga y tiene la potestad de evaluar y determinar si corresponde o ratifica o no una sanción disciplinaria, ellos son los mismos que también emiten y generan una norma de un precedente de cumplimiento obligatorio, siendo en este caso juez y parte. Por ejemplo, ese criterio de que, del principio de legalidad que debe prevalecer en la regulación de la prescripción propiamente dicha, ya ha sido aceptada por el mismo Tribunal del Servicio Civil, y eso lo ha establecido, por ejemplo, en la resolución de Sala Plena 001-2016, en los fundamentos 39, 40, 41, 42. Entonces, no es algo nuevo. Y en esta resolución de Sala Plena del año 2016, el Tribunal del Servicio Civil ha establecido claramente de que corresponde siempre a la ley, antes que el reglamento, regular lo que establece o cuando se quiera regular respecto a la prescripción. Y esto es más, ellos lo hacen a mérito incluso de lo que dispone el artículo 51 de la Constitución Política del Perú y respecto al principio de legalidad. En ese contexto, lo primero que tenemos que tener en cuenta respecto a la prescripción es que las condiciones con los cuales se determinan los plazos o el cómputo de los plazos de prescripción, o se determinan los supuestos de suspensión o reinicio del cómputo, solo pueden estar establecidas en la ley. Y si uno revisa la ley 30057, que es la ley del servicio civil, vamos a encontrar que solamente la ley establece de manera puntual que una falta disciplinaria prescribe a los 3 años contados a partir de la comisión de la falta, y 1 a partir de tomado conocimiento por la Oficina de Recursos Humanos. Es decir, la ley de servicio civil no regula absolutamente nada sobre la suspensión de la prescripción. Doctor Walter, al respecto, bien lo ha expuesto el doctor Juan Chenguayén, estamos ante la obligación de primacía del principio de legalidad. Hay una reserva de legalidad que debería respetarse. Sin embargo, me permito preguntarle lo siguiente. En el pleno contexto jurídico actual, donde los sistemas jurídicos, los enfoques del civil law y el common law se van juntando entre sí, se van transmutando, y donde la figura del precedente es cada vez más admitida por las diferentes instancias, no solamente a nivel constitucional, sino a nivel judicial y ahora a nivel administrativo. ¿No es una forma acaso válida de llenar el vacío, un presunto vacío normativo a partir del pronunciamiento de los tribunales administrativos? Doctor Walter. Sí, efectivamente, es una forma adecuada para llenar los vacíos normativos. El problema está de que si el precedente vinculante viene a confundir más el panorama,
ahí sí estamos en graves problemas, ¿no? Y un poco me parece que a mí que ese es lo que está provocando el propio Servir. Esta interpretación de que la prescripción es una norma sustantiva, ¿no? Tiene un poquito de historia. El propio Servir ya lo reguló ya en una resolución también precedente vinculante, la resolución 01-2016, que habló sobre la prescripción en la ley del servicio civil. Pero, y en esa oportunidad, el Tribunal del Servir, advirtió que la prescripción había pasado de ser una norma procedimental a una norma sustantiva, ya en mérito de una directiva que había sacado el propio Tribunal del Servir. Entonces, ahí una de las cosas que muy bien lo ha señalado el doctor, el instituto de la prescripción, su naturaleza sustantiva o procedimental, puede variar simple y llanamente porque alguna directiva lo dice así. ¿Las directivas son fuente normativa o es que las directivas solamente son instructivos orientadores para la ejecución de una normativa, de unas resoluciones o de unas leyes, pero de ninguna manera son fuente normativa? Una directiva no puede cambiar la naturaleza jurídica, ¿no es cierto?, de un instituto como es la prescripción. Ahora, sobre la prescripción, incluso esta interpretación de que es una norma sustantiva y la ha impuesto finalmente el Servir, entra en contradicción con lo que ha dicho el propio Tribunal Constitucional. En la sentencia 8092-2005, un proceso de amparo, el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: con la relación a la prescripción desde una perspectiva general, es la institución jurídica mediante el cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Agrega, mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado. O sea, la prescripción no es un instituto a favor del Estado, ¿no es cierto? Es un instituto a favor del administrado porque lo limita al Estado, ¿ya? Y le da la garantía al ciudadano de que ¿no es cierto?, no va a ser sancionado por el transcurso del tiempo. Esta inspiración, ¿no es cierto?, está en el principio pro omni que tiene nuestro orden constitucional. Vale decir que tenemos que estar siempre lo más favorable al ser humano. Entonces, en esta sentencia, el Tribunal Constitucional dijo en el fundamento 9 de esta, dice así: como se ha dicho en los fundamentos precedentes, la administración en el ejercicio de su facultad sancionadora tiene el irrestricto deber de respetar los derechos procesales constitucionales de los administrados, entre los cuales se encuentra el instituto procesal, ¿no?, de la prescripción. Habla acá el tribunal de que la prescripción no es una norma sustantiva, sino una norma procedimental en el ámbito administrativo y por tanto en el ámbito, ¿no es cierto?, jurisdiccional es una norma procesal, porque en realidad por este instituto, por el transcurso del tiempo ya no lo puedes, ¿no es cierto?, seguir procesando a una determinada persona, ¿no? Y adquiere esta persona el derecho de no ser perturbado en su desarrollo adelante, ¿no?, porque ya pasó el tiempo y el Estado dejó de hacer lo que tenía que hacer. Entonces, aquí el propio tribunal entra, ¿no es cierto?, en una confusión cuando primero considera que es un instituto procesal, luego dice que es sustantivo y regresa a lo procesal y vuelve a lo sustantivo, y todo eso en base a directivas. Entonces, si las directivas no son fuente normativa, ¿no?, ¿cómo es posible que el propio tribunal no advierta eso, ¿no?, y se hubiera resistido a utilizar este instituto, ¿no es cierto?, y cambiar su naturaleza jurídica con tanta facilidad, ¿no? Y obviamente lo peor está ahora, ¿no?, que ya precisamente bajo la idea incluso
o bajo la tesis, ¿no?, de que es una norma procesal, el propio tribunal ahora, ¿no es cierto?, altera los plazos, ¿no?, y redesarrolla pues una desnaturalización, ¿no es cierto?, del instituto de la prescripción abiertamente, como lo veremos más adelante, ¿no? Pero mi comentario sobre esta parte, yo ahí quedo. Correcto. Doctor Jonathan Alférez, al respecto, se habla de la naturaleza jurídica de la prescripción. Me permito dar lectura al fundamento 26 de la resolución de análisis. El considerando 26 señala, de igual modo, el Tribunal Constitucional, al referirse a la prescripción, ha señalado que esta institución del derecho administrativo sancionador no solo tiene la función de proteger al administrado frente a la actuación sancionadora de la administración, sino también, y me permito resaltar ello, la de preservar que, dentro de un plazo razonable, los funcionarios competentes cumplan bajo responsabilidad con ejercer el poder de sanción de la administración contra quienes pueden ser pasibles de un procedimiento administrativo disciplinario. Desde esta lógica, doctor Alférez, no es válido pensar de que al existir una doble finalidad y al estar paralizada la administración pública, al estar imposibilitada de ejercer sus funciones, también exista una suspensión de los plazos. Doctor Alférez. A ver, es posible, sí, pero depende de dónde emane, o de qué instancia, o de qué nivel competencial se habilite esa posibilidad. Porque hay que tener claro, resumiendo lo que han dicho los que me han antecedido, que dentro de todas las garantías jurídicas que tienen los administrados, el derecho a la estabilidad del acto, que encuentra su fundamento en el principio de legalidad, constituye una garantía, una seguridad jurídica. Y esto implica dos cosas. Uno, que las decisiones adoptadas por la administración sean estables. Dos, que los supuestos de hecho que configuran derecho para los administrados no puedan verse afectados por la voluntad arbitraria de la administración. El Tribunal del Servicio Civil es un órgano administrativo. Es un órgano administrativo. Entonces, el mismo no puede acondicionar los supuestos de hecho en algo en lo que él mismo en algún momento puede participar. ¿Te das cuenta? Él mismo puede participar. En algún momento, si las administraciones o las autoridades de los procesos disciplinarios en las entidades públicas recurren, entonces nuevamente, como consecuencia de este precedente, va a reactivarse y va a poder emitir un pronunciamiento. ¿Te das cuenta? O sea, eso de antemano ya en un tema real, en un tema material, lo descalifica como para emitir un pronunciamiento de esta naturaleza desde mi punto de vista. Entonces, la prescripción sustantivo no puede alterarse mediante la decisión de un fuero administrativo. Es abiertamente inconstitucional. Yo, desde mi punto de vista, creo que no ha sido la forma correcta de actuar del Tribunal del Servicio Civil, ¿no? ¿Cuáles habrán sido sus motivaciones? Las desconozco. Se podría conversar de repente al final, de una manera muy somera de este tema, pero en definitiva, el tribunal no tiene la investidura suficiente como para poder fijar precedentes vinculantes que modifiquen el derecho subjetivo que viene acompañado con la prescripción. Más aún, como les digo, es el mismo Tribunal de Servicio Civil
está involucrado, ¿no?, en estos procedimientos sancionadores. Eso sería mi aporte al tema. Bueno, ya el doctor Alférez ha señalado de que existen elementos contextuales. Y desde esa perspectiva me gustaría plantearles lo siguiente. El año 2019 se emite una sentencia por parte del Tribunal Constitucional en la que, bueno, se declara inconstitucional la facultad de Contraloría para sancionar en virtud de su reglamento, ¿no? Un reglamento de sanciones, de infracciones, donde estaban tipificadas una serie de conductas, porque se incumplía con la obligación de que esto esté tipificado en una ley. No se cumplía con satisfacer el principio de reserva de la ley en cuanto a la tipificación de tipos administrativos. Al respecto, doctor Walter, nos hemos quedado sin la facultad de Contraloría de sancionar, ¿no? Ahora se está cuestionando la facultad de la administración porque en virtud de este contexto de pandemia, estamos en un estado de emergencia, las entidades no pueden sancionar a aquellas inconductas de sus funcionarios. ¿No es acaso que estamos vulnerando la posibilidad del Estado de poder punir aquellas conductas que van en contra de la satisfacción del interés público? Nos estamos quedando sin la posibilidad de que el Estado pueda sancionar aquellos malos actos cometidos por funcionarios y servidores públicos. Doctor Walter Paz. No, lo que pasa es que el Estado, para poder imponer sanciones, ¿no es cierto?, tiene que actuar observando y respetando los derechos fundamentales y el orden constitucional. No puede, para sancionar no tienes que violentar tu orden constitucional, todo lo contrario, el orden constitucional es una superioridad, ¿no es cierto?, a quienes han infringido las normas y a quienes merecen sanción. Pero para hacerlo tienes que tener autoridad suficiente como para que no sea objetable tu labor sancionadora. Y en este caso, ¿no?, uno de los problemas que deriva de esta situación ha sido que se trató de diferenciar lo que es la responsabilidad disciplinaria administrativa de la responsabilidad funcional. Y se dijo, la responsabilidad funcional va a estar a cargo de Contraloría y la responsabilidad disciplinaria administrativa a cargo de las entidades. Y se le cuestionó al propio tribunal sancionador de la Contraloría y se dijo, oye, pero tú no puedes sancionar dos cosas, y el tribunal, a través de un precedente vinculante también, ¿no?, y fue el acuerdo plenario 01-2013, el tribunal de la Contraloría dijo que la cuarta responsabilidad, ¿no?, vale decir que no solamente hay responsabilidad civil, penal y disciplinario administrativo, sino que el tribunal de Contraloría dijo que había una cuarta responsabilidad sancionadora, que era la cuarta responsabilidad funcional. Se sustentaba, el fundamento legal que utilizó fue que el artículo 25 del decreto legislativo 276, que es la ley de bases de la carrera administrativa, establecía lo siguiente, casi textualmente, ¿no? Decía que había responsabilidad civil, penal y disciplinaria. Dice, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas que cometan. Y entonces el tribunal dijo así, apreciándose entonces que se hace una distinción de la responsabilidad administrativa de aquella de la naturaleza disciplinaria. Entonces dijo, encontró aquí en el artículo 25 del 276 la supuesta existencia de la cuarta responsabilidad. Pero en realidad yo no creo, ¿no es cierto?, que el decreto legislativo 276, que fue dado en marzo de 1984, ¿no?, desde esa época ya estaba creada la cuarta responsabilidad, y recién en el año, ¿no?, 2014 o 13, ¿no?, encuentran que efectivamente ya existía esta cuarta responsabilidad, ¿no? Se dan cuenta, siempre estuvo ahí, lo que pasa es que nadie la rescató, ¿no? Fue prácticamente esa tesis que desarrolló el tribunal, lo cual me parece realmente absurdo, ¿no?
o sea, porque es pensar que el legislador ha tenido una visión premonitoria, ¿no es cierto?, que en 20 años en adelante, ¿no es cierto?, iban a crear la cuarta responsabilidad funcional, ¿no? En más de una oportunidad el tribunal, desde el año 2006 en adelante, hasta el año 2013 más o menos, reiteradamente el tribunal ha dicho que había solo tres responsabilidades: la civil, la penal y la administrativa. Y nada más, no existía esta cuarta. Este es un invento que han hecho para darle la posibilidad de Contraloría para que sancione las cosas más graves, que podría haberlas hecho y podría haberlas desarrollado a nivel de instituciones, cada institución. Ahora, de otro lado, ¿por qué voy a diferenciar lo funcional de lo administrativo? Si es lo mismo. Si lo funcional, que son las funciones que realiza, son funciones administrativas, no son funciones de otra naturaleza. Y lo administrativo que realiza cada servidor es obviamente funcional porque son las funciones que realiza. Esa distinción semántica entre funcional y administrativo realmente es una de las cosas más absurdas, ¿no es cierto? Porque altera la realidad, inventa cosas, ¿no?, cuando no existe la razón para hacer esta distinción, sino simple y llanamente justificar una atribución de sancionadora, una atribución sancionadora a la Contraloría, que en la Constitución tampoco estuvo, ni nunca estuvo. Ahora, si bien es cierto que este artículo 25 de la 276 habla de además de la civil, la responsabilidad civil, la penal y la administrativa, y dice, y las demás responsabilidades, también lógico, porque ahí también las responsabilidades civiles, ¿no es cierto?, que pueden derivarse producto de una acción penal, ¿no es cierto?, o puede haber derivaciones, responsabilidades de terceros, ¿no?, que tienen que tener alguna injerencia, ¿no es cierto?, en lo que hizo bien o mal un servidor. Entonces, ahí me parece que esa interpretación es realmente una desnaturalización, porque por vía interpretativa no puedo desnaturalizar la norma, ¿no? La interpretación es para modular vacíos, ¿no es cierto?, adecuarlos, formular aclaraciones, ¿no? Porque obviamente la realidad es muy diversa, pero lo que yo no puedo hacer es desnaturalizar la norma en su contenido esencial, ¿no? Y en este caso me parece que es lo que se ha hecho. Ahora, este tema tiene ciertamente que ver con lo que ahora, de lo que estamos hablando, que es la resolución de Contraloría, del Tribunal del Servir, porque siendo un instituto o procesal o sustantivo, por las dos vías, no encuentra justificación para que el tribunal diga ahora, ya no, señores, si anteriormente te procesaron en Contraloría y el juicio se cayó o el procedimiento se cayó porque el tribunal ha declarado inconstitucionales la tipicidad de las sanciones que te íbamos a aplicar, ¿no?, y las faltas que cometiste, pues ahora vuelvo a reiniciar, ¿no?, con una mera comunicación, ¿no?, del órgano de control, ¿no? Y los plazos, oye, pero vencieron los plazos. No, en esa época, durante todo el tiempo que el tribunal te estuvo procesando, no vale. ¿Y por qué no vale? Porque la administración estaba impedida, ¿no es cierto?, de ejercer su función por una disposición judicial. Entonces, de parte del administrado, cualquiera diría, ¿y yo por qué tengo que pagar como administrado, como ser humano, por qué tengo que pagar las dificultades que la propia administración pública o el propio Estado ingresa con sus inconstitucionales, sus idas, sus vueltas? ¿Por qué esas dificultades que ha desarrollado el Estado las tenemos que cargar al administrado, a los servidores, ¿no es cierto?, al ser humano que pretende ser procesado? Eso es responder con la misma forma, ¿no es cierto?, como esos servidores incumplieron las disposiciones, ¿no? Es responder de la misma manera. En otras palabras, frente a una arbitrariedad hecha por un servidor, respondemos con otra arbitrariedad, y eso es abiertamente inconstitucional. Doctor Juan, me gustaría ahondar en ese tema, y es que el Tribunal de Servir
apela a la figura de la razonabilidad, habla de la ponderación, y parece que en algún momento se suele plantear la siguiente situación. Estamos frente al derecho del funcionario a obtener una resolución sobre su caso en un plazo razonable, ¿no? Versus la posibilidad real de sancionar por inconductas funcionales. Entonces, pareciera de que a partir de este juicio de ponderación se prefiere aquella lógica que resguarde mejor el interés público, que bajo la lógica del Tribunal de Servir sería la de poder sancionar en virtud de la imposibilidad que tiene la administración de poder realizar los trámites administrativos necesarios, el procedimiento, el debido procedimiento. Al respecto, ¿qué comentario adicional le merece esta lógica que está contenida en la resolución? A ver, bueno, primero quiero cerrar el tema de la prescripción indicando de que aquí con esta resolución de Servir existe ya palpablemente una incongruencia, la primera que encontramos. Porque ya en la resolución del año 2016, Servir acogió la validez de que la figura de la prescripción era sustantiva. En cambio, con este precedente administrativo, está prácticamente regulando vía precedente lo que ellos en una oportunidad dijeron que consideraban que solamente la ley podría regular. En segundo lugar, esta compatibilidad entre la posibilidad de sancionar disciplinariamente por servir o sancionarse funcionalmente por Contraloría que comentaba el doctor Walter Paz, básicamente trae a colación, y ahí viene una segunda, o viene la primera confusión que genera a los administrados el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Cuando trata de regular el reinicio de un plazo de suspensión, porque en estricto no es un plazo de reinicio y suspensión, sino es un tema de competencias. Nótese, por ejemplo, que lo que crea la Contraloría General de la República es la figura de la prevalencia de la responsabilidad, la figura de la prevalencia de la responsabilidad administrativa funcional. ¿Qué quiere decir esta prevalencia? Quiere decir de que cuando se atienda un informe de control y existan hechos reveladores pasibles de iniciar un procedimiento sancionador, automáticamente las autoridades del PAC, que es en primera instancia, y el Tribunal de Servicios Civil en segunda instancia, quedan impedidos de poder asumir su competencia sancionadora. Por eso que le decía que en este caso es un tema específicamente de competencia, ¿no? Miren, nótese, por ejemplo, que el artículo 96 del reglamento de la ley del servicio civil, que establece claramente, ¿no? Dice que en los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría General de la República no notifique la resolución que determine el inicio de un PAS. Entonces ya no hablamos de un tema de prescripción, estamos hablando de un tema de competencia. Y es más, el artículo, por ejemplo, 72 de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece claramente que la fuente de la competencia es la ley. Y es más, el 74.2 del mismo cuerpo normativo establece claramente que solo por ley o mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa de su competencia. Sin embargo, acá vemos otra segunda observación a este precedente, ¿no? De que un reglamento, que es el que regula el reglamento de la Ley de Servicio Civil, establece o restringe la competencia de las autoridades del PAC para poder continuar revisando la falta disciplinaria del servidor y la limita solamente o automáticamente cuando recibe la comunicación de Contraloría indicando de que se dio inicio al procedimiento sancionado. Ahora ustedes se preguntarán, oye, pero si en todo caso el reglamento del servicio civil establece que yo detengo, paralizo, restringo, limito mi competencia cuando la Contraloría me comunica el inicio del PAS, ¿por qué el acuerdo plenario, el precedente administrativo del Tribunal del Servicio Civil establece que solamente se va a poder reiniciar el cómputo de plazos en la segunda comunicación? En la segunda comunicación que haga la Contraloría, comunicando el informe de control e indicando de que no puede continuar viendo o iniciar un procedimiento administrativo funcional, ¿sí? O procedimiento sancionador. Entonces, por ejemplo, ahí lo que corresponde en este sentido es, oye, nos siguen confundiendo porque
el reglamento de la ley de servicio civil restringe mi competencia, pero solo, y ojo que la ley y el reglamento de servicio civil es una norma especial que solamente regula el procedimiento disciplinario, ¿sí? Pero ellos dicen, solo yo puedo limitar mi competencia cuando Contraloría me comunica a mí el inicio del PAS. En cambio, el acuerdo, el presidente administrativo establece de que se reiniciará el cómputo de los plazos cuando Contraloría me notifica a mí nuevamente por segunda vez el informe de control. Oye, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es cuando te inicias o es cuando comunicas el informe? Lo que pasa es que lo que no se advierte, y ahí el Tribunal de Servicio Civil ha generado otra confusión, es que, por ejemplo, en el caso específico del, de lo que establece el reglamento del servicio civil, la prescripción, habíamos ya señalado que la prescripción decae a los 3 años de cometida la falta o de 1 año de tomado conocimiento por el área de recursos humanos de la misma. Entonces, ¿qué ocurre en este escenario? De que cuando toma conocimiento, cuando existan informes de control, ¿en qué momento toma conocimiento la autoridad o el área de recursos humanos respecto de la presunta comisión de la falta cuando hay informes de control? No es cuando se inicia el procedimiento administrativo sancionador, sino toma conocimiento en el momento en donde Contraloría le comunica el informe de control. Entonces, es en ese momento en donde prácticamente yo tomo conocimiento de la falta, porque los informes de control con responsabilidad administrativa funcional ya establecen cuáles son las presuntas infracciones que estaban relacionadas a la normativa que fue derogada por el Tribunal Constitucional. Y en ese momento, no el titular de la entidad, sino la Oficina de Recursos Humanos, como bien lo establece la ley de servicio civil, toma conocimiento de esa falta y automáticamente es competente para poder iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, ¿qué ocurre con este acuerdo, con este precedente administrativo de cumplimiento obligatorio? Lo que se están diciendo en otras palabras es, por ejemplo, con fecha 21 de enero, por ejemplo, del 2019, en esa fecha, la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento del informe de control y, en consecuencia, toma conocimiento de las faltas. Sin embargo, el 21 de junio del mismo año, la Contraloría le notifica a la entidad diciendo que se ha iniciado un PAS contra ese servidor cuyas faltas están en el informe de control comunicado en enero. Entonces, entre el 21 de enero al 21 de junio, en donde Contraloría me comunica, prácticamente lo que me está diciendo es, oye, ya no eres competente. Pero hasta ese momento pasaron 5 meses. Y lo que me está diciendo contra el Tribunal del Servicio Civil, en estricto, con esta resolución, con este precedente administrativo, es que, por ejemplo, la segunda comunicación de ese informe de control, por ejemplo, ponga que la notifican a la entidad el 15 de julio del 2020. Entonces ellos están diciendo, oye, como yo te voy a notificar como Contraloría a partir del 15 de julio del 2020, te voy a dar la segunda comunicación para que tú reinicies el cómputo de plazos. Entonces, ¿y en qué queda por lo menos esos 5 meses que pasó del 21 de enero al 21 de junio? Quedan en nada. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el Tribunal del Servicio Civil? Lo que está haciendo en estricto es incorporar en el ordenamiento jurídico administrativo sancionador la figura no de la suspensión de la prescripción, sino está incorporando de manera ilegal la figura de la interrupción de la prescripción, que ni siquiera está regulada, cuya figura ni siquiera está regulada ni en la ley especial, que es la del servicio civil, que es la que se debe contar para iniciar los procedimientos disciplinarios, y ni siquiera está regulada en el procedimiento administrativo disciplinario, perdón, en el procedimiento administrativo general. Entonces, ¿por qué? Porque la figura de la interrupción no ha sido considerada en el derecho administrativo sancionador en el Perú. Quiere decir que eso es una institución jurídica que existe en doctrina, pero no ha sido recogida por el legislador peruano. Entonces, lo que está haciendo es, oye, ya pasaron esos 5 meses, pero esos 5 meses ya no te los voy a contar. Y en consecuencia, tú vas a empezar tu cómputo de cero nuevamente a partir de la segunda comunicación. ¿No creen ustedes que está incorporando la figura de la interrupción de la prescripción cuando eso no existe ni siquiera en la ley? Entonces, esa es la gran preocupación que genera este tipo de precedentes administrativos de cumplimiento obligatorio, que la verdad que más allá de confundir figuras de competencia, en qué momento yo soy competente, en qué momento se reinician los plazos, de ahí de manera surrecticia
se está generando o se está incorporando en el ordenamiento jurídico una nueva figura o un instituto de la prescripción, que es la interrupción de la prescripción, sin estar previamente regulada en la norma. Doctor Alférez, su comentario al respecto. A ver, para complementar de repente la idea, bajo esa perspectiva, la seguridad jurídica no solo se refleja con la estabilidad de los actos, sino también con el cumplimiento de las actuaciones administrativas dentro de los plazos previstos por la normativa. Lo que tiene mayor relevancia, en definitiva, cuando se trata de procedimientos administrativos sancionadores, ¿no es cierto? Entonces, la prescripción como derecho subjetivo del administrado, y que está regulada, y todos hemos coincidido, únicamente por las leyes que contienen el derecho sustantivo, no debe, pues, modificarse ni habilitarse situación alguna que pueda cambiar esos supuestos. Los hechos que configuran derechos, como es el transcurso del tiempo, pues definitivamente son inalterables. Entonces, concuerdo con el doctor Juan, en definitiva, de que en el Perú la interrupción de la prescripción en temas disciplinarios, sancionadores, no está tipificada, no está legislada, no está regulada. Y ni siquiera tampoco en el derecho administrativo general. Hay que tener en cuenta que hace poquito nomás, en el 2016, si no me equivoco, se incorpora la figura de la caducidad del procedimiento, ¿no? Con el 1272 se incorpora la caducidad, y que bueno, se caduca el procedimiento, pero entonces, si no ha prescrito la falta administrativa, hay una segunda oportunidad para que se pueda, ¿no?, instaurar un procedimiento sancionador, ¿no? Pero el plazo de prescripción se respeta. Que permite la casualidad es que de repente, si los plazos se vencieron, entonces se archiva el procedimiento con la posibilidad de que si todavía no había operado la prescripción, o sea, que respetando esa seguridad, esa garantía, se pueda reiniciar nuevamente un proceso administrativo sancionador, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta algo, y debe quedar claro, ¿no? La prescripción sanciona a la inacción, la demora de la administración, o realmente es una garantía de estabilidad y de seguridad jurídica de las personas. Porque pareciera que la resolución motiva un tanto su decisión como que fuera injusto, como que fuera desproporcionado, no razonable, evitar pues que la administración despliegue su potestad sancionadora, disciplinaria, en este caso, ¿no?, en la potestad sancionadora de la Contraloría. Y no es así, ¿no? En realidad es una garantía de las personas. Porque toda persona que se entiende que ha cometido un error, independientemente, con dolo, si no es un tema aparte, pero los errores en la administración pública se sancionan. Entonces, toda persona que cometió un error está con una espada de Damocles en la cabeza permanentemente. Y la ley, el derecho sustantivo, ha establecido un plazo para que los ciudadanos afronten esa situación. Y no se puede, no debe, es inconstitucional, o sea, no está acorde a nuestro ordenamiento jurídico, pues que las personas tengan que padecer por mucho más tiempo esas situaciones. Más aún ahora, entrando de repente un poco en tema de debate, ¿no? Es un abierto debate, pero vamos a dejarlo nomás puntualmente, ¿no? Si los informes de control que contienen y han identificado hechos que configuran responsabilidad administrativa funcional de competencia de la Contraloría, y el Tribunal Constitucional ha dejado claramente establecido que esas infracciones, por la forma en que se han tipificado, son inconstitucionales, entonces esos hechos realmente serán objeto de una sanción, ¿no? ¿Será o no será? Hay que ver, ¿no? De todas maneras, todavía, en tanto las cosas se mantengan como están, esos hechos van a ser calificados por las Secretarías Técnicas de Procedimientos Disciplinarios y verán cómo los subsumen en los supuestos de las normas que tenemos
en el procedimiento disciplinario común corriente para todos los demás que no han sido absorbidos por la Contraloría, ¿no? Entonces, Sí, disculpe, doctor Alférez. Sí, te escucho, Jesús. Concluye usted la idea, discúlpeme. No, eso era para complementar lo que han señalado, ¿no? A lo menos lo que ha dicho el doctor Juan, yo concuerdo plenamente con él. Doctor, muchas gracias, doctor Alférez. Doctor Walter Paz, en todo caso, ya quedando meridianamente claro el panorama de lo que sería una lógica vulneratoria de los derechos de los administrados e inclusive ilegítima, ¿qué debe hacer un secretario técnico de procesos administrativos disciplinarios? ¿No? Digamos que en los últimos años Servir ha ido consolidando una lógica que se ha irradiado a todas las entidades, se ha irradiado a todo el sistema de recursos humanos, incluyendo también a los secretarios técnicos PAT. ¿Cómo debe actuar un secretario técnico PAT en estas circunstancias, teniendo ya un precedente vinculante de esta naturaleza? Hay un tema adicional que creo que valdría la pena revisarlo, que es que si estamos hablando del inicio de un segundo procedimiento disciplinario, ¿no estaríamos también violentándose el principio del nem bis in idem? El Tribunal Constitucional en el expediente 3065-2010 definió el principio de esta manera. El principio nem bis in idem es un principio que informa la potestad sancionadora del Estado, el cual impide, en su formulación material, que una persona sea sancionada o castigada 2 veces por una misma infracción, cuando exista la identidad de sujeto, hecho y fundamento. Y dice, en su vertiente procesal, en cambio, tal principio comporta que nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. Es decir, que un mismo hecho no puede ser objeto de 2 procesos distintos, o si se quiere que se inicien 2 procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos, así como el inicio de un nuevo proceso cuando concurre la referida triple identidad entre ambos procesos. Entonces, aquí el tribunal señala con absoluta claridad que no puede uno ser juzgado en una primera oportunidad por el mismo momento, por el mismo motivo, ¿no? Cuando existe la identidad de sujetos, hechos y fundamento. Y después, en el camino, si el tribunal penal, encuentra con que se llama la norma que tipificaba el delito, desapareció, entonces dice, ya, como desapareció, supongamos, el delito de peculado, pues ahora te voy a pasar al otro juzgado para que te juzgue por el delito de X y te lo voy a pasar al juzgado de Arequipa, ya no al juzgado de corrupción. Entonces, yo digo, ¿es posible que exista esta posibilidad de que uno pueda ser juzgado 2 veces y luego después, si la misma circunstancia se presenten, me pasen a un tercer juzgado? Entonces, puede ser hasta interminable la cantidad de procesos judiciales que se abre contra alguien que cometió algún delito. Obviamente que no. Y mucho menos tampoco con alguien que comete alguna falta administrativa, ¿no? Que te inicia un proceso ante Contraloría. En el camino, Contraloría se le caen sus potestades legales, ¿no es cierto?, de tipicidad. Y después de eso, ahora dicen, no, ahora vamos a volver a reiniciarte un segundo proceso. Bueno, ya, y si se caen también esas tipicidades en una segunda oportunidad ante el Servir, no vas a volver a pasar a otra tercera instancia donde existan y te abren un tercero y así de manera interminable una situación de esa. Obviamente eso sería eso pone en peligro precisamente, ¿no?, la seguridad jurídica de la que hablábamos, y precisamente estas disposiciones, estos pronunciamientos del tribunal son una garantía, ¿no es cierto?, para el ciudadano de que no puede ser 2 o 3 procesado 2 o 3 veces por un mismo hecho, ¿no? Ni 2, 3, 4, 5 veces. Eso no es posible.
en un orden constitucional. En un régimen arbitrario, dictatorial, por supuesto, pero en un régimen democrático, constitucional, eso no es posible, ¿no? Entonces estamos acá regresionando a prácticas absolutamente arbitrarias, inadmisibles, ¿no? Que simplemente que por las dificultades del propio Estado, ¿no? El momento de su legislación, yo te vuelvo a procesar una segunda vez y una así, una tercera, ¿no? Y obviamente las, la salida para esta situación obviamente va a estar en manos de los secretarios técnicos. Yo creo que un secretario técnico, como la propia resolución lo dice, ¿no? El secretario técnico puede desarrollar perfectamente una fundamentación para negarse a abrir un proceso disciplinario, porque sería una segunda oportunidad para hacerlo. Y la serie de argumentos que se han desarrollado en esta conversación, desarrollados por los tres ponentes, más o menos pueden servir de base para que un secretario técnico se niegue a abrir un segundo procedimiento disciplinario, ¿no? Y incluso creo que el propio Servir llega a entender de que en esta materia no puede hacer nada, porque uno de los considerandos de la resolución, ¿no? Reclama que los secretarios técnicos deben desarrollar una motivación suficiente, ¿no? Pero, ¿por qué se les exige eso? Porque finalmente eso es lo que ya está en las normas. ¿Por qué lo reiteran? Porque saben que los secretarios técnicos pueden negarse a abrir, ¿no es cierto?, un segundo proceso disciplinario, ¿no?, en franca violación de los derechos constitucionales de todos los que más que hemos hablado, ¿no? Ese es un camino. El otro camino es que nuevamente el Colegio de Abogados de Arequipa, aunque va a ser prácticamente casi pedirle peras al olmo, porque con esta actual directiva prácticamente no hacen nada, pero tal vez algún otro colegio de abogados del Perú, ¿no?, o alguna organización sindical, ¿no?, de los trabajadores puede iniciar un proceso de inconstitucionalidad, ¿no?, o perdón, un amparo, ¿no?, por la O serie de alcanzar, violaciones doctor. que hay contra esto, ¿no? Doctor Alférez, quería mencionar algo. No, al tratarse de una resolución una acción contenciosa administrativa, creo que alcanzaría, doctor. Pero tendrías ahí la discusión de la legitimidad para obrar, ¿no? Un proceso contencioso administrativo. Me parece mucho más adecuado una acción de amparo, ¿no?, que sería mucho más posible, dado que al tratarse de una resolución de última instancia de un órgano administrativo estaría habilitada, ¿no es cierto?, el actor constitucional para interponer su demanda, ¿no? Doctor Juan Chenguayén, en esta misma línea, me permito formularle la pregunta de esta forma. ¿Qué alternativas de solución podemos brindar para evitar la comisión de actos de ilegalidad en este marco? A ver, bueno, antes de responder ello, voy a incorporar algo más a la exposición del doctor Walter, en donde habló del principio del no bis in idem, que me parece un tema también sustantivo. Por ejemplo, el artículo 40 de la Constitución Política del Perú establece claramente que la ley regula el ingreso a la carrera, los derechos y deberes y responsabilidad de los servidores públicos. La ley. Acá no estamos hablando de la ley de servir, que regulan faltas, no estamos hablando de la ley de Contraloría, que regula infracciones, ¿sí?, por responsabilidad administrativa funcional, que finalmente recae en la misma persona. Entonces ahí podemos notar también que existe pues una afectación gravísima a la Constitución, porque la Constitución habla de una sola ley. Lo que pasa es que, como decía el doctor Walter, se ha comenzado a diseminar para ver quién tiene más competencia o quién asume la posibilidad de sancionar en la medida de que de repente otro, pensando de que de repente la entidad pública no ha sido capaz de sancionar, Contraloría ha dicho, bueno, nosotros empezamos a sancionar porque ellos no lo han hecho, ¿sí? Bien, ahora respecto a la pregunta que me hiciste, Jesús, de qué alternativas hay para poder evidenciar lo que ya sea las objeciones o los cuestionamientos que se han comentado en este diálogo respecto a este presidente administrativo. Bueno, el primero es
la primera opción sería hacer un control de legalidad cuando exista un caso que llegue a las autoridades del PAD. Por ejemplo, lo puede hacer el secretario técnico, lo puede hacer el órgano instructor o sancionador, o en todo caso, en vía de apelación, lo podría hacer tranquilamente el Tribunal del Servicio Civil. Es decir, ustedes recuerdan, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional 4293-2012, era un proceso de amparo, en el caso Consorcio Requena, en su fundamento 33, por ejemplo, ellos decían que conviene resaltar también que el artículo 118.8 de la Constitución establece que al presidente de la República le corresponde ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones. De modo que no solo se permitiría que el Poder Ejecutivo ejerza una potestad reglamentaria, sino que también realice la labor de controlar la constitucionalidad de una ley cuando conforme a la Constitución no le corresponde cuestionarla, sino únicamente acatarla. ¿Qué significa? De que ustedes saben de que en efecto, si bien es cierto, en un momento el tribunal concedió la posibilidad de hacer un control difuso a los tribunales administrativos, casualmente con esta sentencia del tribunal mencionada, en el caso del consorcio Requena, que un caso que incluso se dio demandado fue el OCE, estableció claramente de que los tribunales administrativos, al no hacer jurisdicción, no tenían la capacidad de hacer control difuso. Sin embargo, sí estableció de manera expresa de que los tribunales administrativos sí tienen la potestad, y es más, la obligación, conforme incluso lo regula el artículo 51 también de la Constitución, de hacer control de legalidad. Entonces, y si un tribunal administrativo puede hacer control de legalidad, obviamente en función al principio de legalidad que establece y regula la actuación de la administración pública en general, cualquier autoridad, llámese bueno, en este caso el órgano instructor, el órgano sancionador, también están facultados a hacer control de legalidad de las normativas que ellos van a aplicar. Esa puede ser la primera alternativa que en buena cuenta, atendiendo incluso a la buena fe y a la ejecución estricta del derecho, correspondería hacer. Lo que en todo caso quedaría en duda es si es que el Tribunal de Servicio Civil tendría la posibilidad, ante un caso puntual, corregir este precedente administrativo por lo había comentado. La segunda alternativa, respecto específicamente a este precedente administrativo, que es realmente un instrumento que regula, que permite regular a servir esta materia, sería interponer una acción popular. Ustedes saben que el artículo 75 del Código Procesal Constitucional establece claramente que el proceso de acción popular tiene por finalidad la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Y acá estamos hablando que cuál es la afectación, es la que ya comentamos en un momento, ¿no? De que afecta el principio de legalidad, porque ninguna norma, ni la Ley de Procedimiento Administrativo General, ni la Ley del Servicio Civil, que es la norma especial, regula la interrupción de la prescripción, aunque sí se estaría presentando con este precedente administrativo. ¿Sí? Pero lamentablemente, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, las acciones populares solamente pueden ser interpuestas en el domicilio del demandado, es decir, en Lima. Y finalmente, la otra alternativa, y es la que incluso comentaba en algún momento el doctor Jonathan, es de repente proponer una modificación legislativa al artículo 10 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, cuando obviamente tengamos la previsión, ¿sí?, o la visión de que Servir no modifique su precedente administrativo de cumplimiento obligatorio, o a las autoridades de los PAD, y es más, en segunda instancia, Servir la vaya a aplicar. Esto implicaría, obviamente, la afectación al principio de legalidad y la afectación a los derechos primordiales de los ciudadanos al momento de recibir una sanción. Entonces, ya agotadas esas vías previas, ellos se mantienen en la misma posición, no quedaría más que recurrir al Poder Judicial ante la posibilidad de haber sido sancionado bajo este esquema, vía contenciosa administrativa, porque en este caso sí habría, obviamente, legitimidad para obrar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? De que ahí también existe otra restricción, pero ya no una restricción al derecho, sino una restricción de acceso a la tutela jurídica o procesal efectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo establece claramente que los jueces competentes para poder evaluar materia sancionadora es solamente el juez
del domicilio del demandado. ¿Y dónde están los tribunales ubicados a nivel nacional? En Lima. Entonces, si por ejemplo a un servidor público de la municipalidad de Cayoma o de la provincia de la Unión lo sancionan con un año de suspensión y él quiere recurrir esa sanción a mérito de la aplicación de este precedente administrativo, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que desplazarse hasta Lima, contratar abogados de allá, con la finalidad de que pueda recurrir esa sanción con los costos que le va a originar el desplazamiento, la distancia y los pagos, los viáticos, la alimentación, la estadía y el pago de los abogados en Lima. Entonces, lo que se propone también es hacer una modificación legislativa en donde se modifique o se incorpore un párrafo adicional en la competencia territorial del artículo 10 de la Ley de Contencioso Administrativo y se permita que en los procesos contenciosos administrativos derivados solamente del ejercicio de la potestad sancionadora otorgadas por ley a entidades públicas que tengan competencia territorial para conocer dichos procesos a elección del demandante, es decir, el afectado, el juez especializado en lo contencioso administrativo o el juez especializado en lo civil, en caso no haya el primero, de la sede, al menos, de la sede del distrito judicial del lugar de su domicilio. Es decir, que lo podamos hacer en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que lo puede hacer un sancionado, por ejemplo, de repente de alguna provincia de Puno, que lo puede hacer en su Corte Superior de Justicia, y así, o en el domicilio del demandado, si es que desea trasladarse a la ciudad de Lima. Entonces, eso sería incluso lo recomendable, porque permitiría a nivel nacional la posibilidad de que los ciudadanos puedan recurrir directamente dentro de sus capitales de departamento, la posibilidad de cuestionar esa sanción en vía contenciosa. Perfecto, doctor Juan. Vamos ya finalizando ya esta interesante jornada. Doctor Walter, sus reflexiones finales al respecto. Bueno, yo creo que esta es una raya más al tigre que se le impone a nuestro orden constitucional, ¿no? Incluso yo particularmente soy contrario a las facultades de sancionadores de Contraloría. Yo, como de manera de referencia general, tengo entendido que eso mereció el tribunal prácticamente se negó a omitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las facultades sancionadoras de Contraloría, porque hubo presiones de orden político para que eso no suceda, y al final el tribunal ha terminado convalidando esas facultades, ¿no? Porque en realidad en ninguna parte de la Constitución podemos encontrar esa mínima posibilidad de que el órgano de control, o sea, el que fiscaliza, verifica, analiza, ¿no?, como ente administrativo, tenga las facultades a la vez de sancionar. El que fiscaliza, analiza, investiga, indaga, ¿no?, pone el producto de lo trabajado, lo pone a disposición o bien del Poder Judicial o bien del ente administrativo, que es el empleador del trabajador, y le dice: he descubierto esto, con esto haz un proceso judicial, o con esto haz un procedimiento administrativo. Pero ese se supone que es su imparcialidad en la investigación. Pero si el que investiga a la vez sanciona, ya perdió su nivel de imparcialidad en la investigación, porque lo que va a hacer, como que en realidad hizo la Contraloría durante todos los años que ejerció estas facultades sancionadoras, actuó como una verdadera Gestapo, ¿no?, al perseguir a todos y a sancionar a todos. Solo el último año, según mi actividad profesional particular, Contraloría empezó a variar y a tener una postura un poquito más moderada, ¿no? Porque antes era, al comienzo, durante el inicio de sus actividades sancionadoras, Contraloría sancionaba el 99.9% de los casos que llegaban a sus manos. Lógico, si ellos habían investigado, entonces digas lo que digas, no te hacían caso. Tú explicabas cosas, pues no te hacían caso. Oye, resulta que no todos, ¿no es cierto?, los que llegaban a manos de Contraloría, pues finalmente habían incurrido en faltas y en responsabilidades.
muchos de ellos habían sido comprendidos de manera injusta. ¿Y por qué injusta? Porque durante un buen tiempo a Contraloría, ¿no? Les pagaba a los auditores un bono especial. Vale decir que a más sanciones, ¿no? A más faltas que encontraba, más bonos tenía y más ingresos tenía. Obviamente así pues, por quitarme esta paja, te encontraba responsabilidades porque el auditor recibía su bono de beneficio por ese motivo. Entonces, ya no había, se perdió durante un buen tiempo, se perdió las facultades contraloras objetivas y se pasó a hacer, ¿no es cierto?, un control sobre la base de un incentivo para hacer persecución, ¿no?, a todos los servidores, porque obviamente todos somos seres humanos y todos cometemos errores, ¿no? No hay nadie que no sepa comprender que por la propia naturaleza humana que tenemos, ¿no es cierto?, cometemos errores. Pero si por esos errores, ¿no es cierto?, que cometes, ya hay dolo, hay mala intención, hay astucia, en fin, hay algunas circunstancias de esa naturaleza, pues obviamente merece sanción. Pero si cometiste un error porque estabas pensando más bien en beneficiar al interés público, como han sucedido muchas veces, cuando salen y hacen las cosas de manera apresurada, pensando en hacerlas mejor porque tienes una situación de emergencia, entonces igual te sancionan, ¿no? Lo cual resulta ser absolutamente injusto en el marco de un orden constitucional, ¿no es cierto?, que actúa con razonabilidad, con ponderación, con proporcionalidad y sobre todo en defensa de los derechos fundamentales. Perfecto, gracias, doctor Walter Paz. Doctor Jonathan Alférez, sus reflexiones finales. Bueno, lo primero, dejar en claro que el Estado es unitario. Siendo el Estado unitario... No, doctor, eso es otro debate. Discúlpame, pero no estamos en un Estado unitario. Somos un Estado unitario y descentralizado, que es otra cosa. Unitario y descentralizado, de cualquier modo, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos es uno solo. En todo el Estado, desplegado, ¿no?, en las diferentes entidades, en los diferentes niveles de gobierno, órganos constitucionalmente autónomos, etc. Entonces, la prescripción administrativa de las sanciones, de las infracciones administrativas, es lo mismo Contraloría contra X que la municipalidad contra X respecto a los mismos hechos. Entonces, eso es otro elemento también que debió valorarse por el tribunal antes de emitir este pronunciamiento tan osado, ¿no?, con tanta intromisión. Esa es una reflexión. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Eso también puede servir. Ahora, una vez que estos informes lleguen a las secretarías técnicas de los procedimientos administrativos disciplinarios de las entidades, primero, si tiene la opción o tiene la convicción de lo que aquí se ha comentado para hacer control de legalidad, podría fortalecerse revisando uno de los fundamentos esenciales de la resolución, que lo encontramos en el fundamento 45, y que la letra dice, ¿no?, en tal sentido y con la finalidad de generar predictibilidad en los operadores del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, corresponde que el tribunal emite un precedente estableciendo las reglas para el cómputo de los plazos de prescripción por hechos contenidos en un informe de control devuelto a las entidades al haber perdido competencia la Contraloría para iniciar el procedimiento de administración sancionadora. Falso. La Contraloría no ha perdido su competencia, para nada. El problema es que, siendo un ente del Estado, ha incurrido en error al tipificar faltas totalmente abiertas, ¿no?, sin que se pueda identificar un elemento objetivo para sancionar. Un elemento objetivo para sancionar. Pero ellos son Estado. Ellos incurrieron en el error. En ellos estuvo el error. Entonces, pues, la consecuencia de sus errores fue la declaratoria de constitucionalidad. Y en eso los administrados no deben ser perjudicados. Finalmente son Estado. Entonces, eso es un elemento
Claro, es que ellos podrían hacer un control ligado, pero es que esto es una falacia, ¿no? Esto no es real, porque la Contraloría nunca ha perdido competencia. El 53 dice, en dicho escenario se estableció que el impedimento generado por la regla de prevalencia de la responsabilidad administrativa funcional limitaba la potestad disciplinaria de las entidades, por lo que la inacción de la entidad no se originaba por una omisión en el ejercicio de dicha facultad, sino por mandato del ordenamiento jurídico. Es decir, el cómputo de plazo de prescripción debe realizarse cuando se verifique la existencia de una deliberada inacción de las entidades por el ejercicio de su potestad disciplinaria. Como anteriormente lo comenté, o sea, ven como que la prescripción sanciona la inacción, cuando en realidad es una garantía de los ciudadanos. Entonces, con esos elementos fuerza, las secretarías técnicas de procedimientos disciplinarios pueden profundizar, contextualizar, argumentar y poder indicar pues que efectivamente no hay mérito, ¿no? Para iniciar el responsabilidad. Otra opción, que yo lo veo, es el tema de la suspensión. Como bien lo dijo el doctor Juan y también el doctor Walter, o sea, en el Perú no hay interrupción de la prescripción en temas disciplinarios sancionadores en fueros administrativos, pero sí hay una suspensión. No está sustantivamente regulada en el procedimiento disciplinario, pero sí lo está en la ley del procedimiento administrativo general. Y ahí implica, si no me equivoco, 25 días. 25 días de inacción se reanudan los plazos de prescripción, ¿no? Entonces ese sería, ¿no? Mucho descarto 25 días y a partir de ahí comienzo con los plazos de prescripción de esa acción para determinar si la acción ha prescrito o no ha prescrito. Esos dos serían mis aportes para los secretarios técnicos, ¿no? Y bueno, y el tercer pues, opción es lógicamente, ¿no? De la manera más objetiva, ¿no? Más diligente, analizar los hechos expuestos en los informes de control y vincularlos a las conductas tipificadas en nuestro ordenamiento del sistema de gestión de recursos humanos en el acápite referido a los temas disciplinarios, ¿no? Eso serían mis conclusiones generales. Perfecto, muchas gracias, doctor Alférez. Doctor Juan Chenguayán, palabras finales. Bien, la verdad que yo tengo la impresión de que este presidente administrativo, su promulgación no ha sido nada fácil para el tribunal. ¿Y por qué le digo esto? Porque el tribunal ha tenido que, de repente, establecer, porque lo que ha hecho con esto es, si bien es cierto, motiva el precedente de que, obviamente, la inacción que decía el doctor Jonathan, pero ellos dicen, pero esta inacción no ha sido, pues, adrede por la entidad, ¿no? No ha sido porque se generó una declaratoria de inconstitucionalidad de las infracciones tipificadas en la ley por Contraloría, ¿no? De Contraloría. Entonces ellos prácticamente se sustentan en eso para decir, no ha habido inacción, ojo, si no ha habido un mandato del Tribunal Constitucional que ha expulsado las infracciones del ordenamiento jurídico, por lo tanto los hemos visto impedidos. Pero ahí viene la segunda pregunta, ¿no? Que es en donde, estimo yo, no ha sido nada fácil decidir para el tribunal, ¿no? Porque en todo caso, ahí el tribunal debió decir, está bien, si somos conscientes de que ya se han sido expulsadas las infracciones de la ley de la Contraloría, entonces, ¿a partir de qué momento tú debes nuevamente asumir competencia para poder reiniciar el procedimiento administrativo disciplinario? Por ejemplo? Y ahí comienzan a barajarse algunas fechas, ¿no? Por ejemplo, dice, o empezaremos nuevamente la recuperación de la competencia desde el 26 de abril del 2019, que es la fecha en donde se publicó la sentencia del tribunal, o establecemos el 4 de junio del 2019, en donde el Tribunal Constitucional emitió la aclaratoria al recurso de aclaración presentado por el Congreso, o establecemos el 12 de julio del año 2019, que es fecha en la cual la Contraloría emite la resolución de Contraloría 202-2019, y miren lo que dice esta resolución de Contraloría. Esta resuelve lo siguiente, artículo 2, establecer que el procesamiento y deslinde de responsabilidades administrativas corresponde a las entidades auditadas. Es más, miren, Contraloría ya con una resolución te decía, el 12 de julio del 2019, te decía, oye, por si acaso, como tengo este problema y ya salió la aclaratoria a la sentencia del tribunal,
Entonces, ya por si acaso debo establecer de que tú como entidad auditada eres el responsable de establecer el procedimiento, si es que inicias o no procedimiento disciplinario. O finalmente la última fecha que tomó el tribunal, que finalmente terminó aceptando esa última fecha, es desde la segunda comunicación del informe de control. La verdad que si la tesis del Tribunal de Servicio Civil fuera válida en su presidente administrativo, no debió considerar la segunda comunicación. Debió considerar el 12 de julio, en donde ya Contraloría dice, yo ya no puedo, háganlo ustedes. Recupera tu competencia ya. Pero ¿qué ocurre? De que, ¿por qué estimo yo el tribunal adopta la posición de la segunda comunicación? Primero, porque entre el 12 de julio del 2019 hasta la segunda comunicación y a la fecha que estamos ahora, ya pues prácticamente es un año. Y es un año en donde el tribunal no reaccionó a tiempo, pudiéndolo haberlo regulado siguiendo su misma tesis, ¿no? Y segundo, es porque ellos como órgano que permite garantizar la predictibilidad y la seguridad jurídica de los procedimientos disciplinarios, no establecieron las condiciones o las reglas adecuadas, dejando pasar el tiempo. Y en consecuencia, permitieron de que en ese lapso de tiempo entre el 12 de julio y a la fecha, las autoridades de primera instancia de los PAC no puedan retomar su competencia y asumirla como tal. Y eso obviamente genera una responsabilidad tremenda. Entonces, por eso que estimo yo, ellos se vieron obligados a utilizar la última fecha indicada, que es la segunda comunicación, para de una u otra forma tratar de sobrellevar la posibilidad de su falta de reacción o su falta de acción inmediata, ¿no? Como ente encargado de todo la parte sancionada del sistema de recursos humanos. Perfecto. Doctores, ha sido todo un gusto. En esta nueva edición de Gestores Públicos Perú hemos abordado el tema de la prescripción y la posición de Servir. Desde una perspectiva crítica se han desarrollado diversos aspectos, incluido aquellos vinculados a la necesidad de contextualizarnos como un Estado constitucional de derecho. Por tanto, ninguna sanción puede salir de los límites de la legalidad, de la razonabilidad, y bueno, se han tejido algunas alternativas respecto a este precedente que ha sido duramente criticado en la sesión del día de hoy. Estas alternativas pasan por acudir a la vía constitucional, acudir al denominado control de legalidad, inclusive a una acción popular o una iniciativa legislativa para modificar la ley del proceso contencioso administrativo. Esta jornada ha sido muy interesante. Agradecemos la presencia del doctor Juan Chenguayén Rospigliosi, del doctor Walter Paz Valderrama y del doctor Jonathan Alfred. A todos los amigos y amigas de Gestores Públicos Perú, los invitamos a participar de esta serie de conferencias y darle like a nuestra página en Facebook, Gestores Perú, Gestores Públicos Perú. También estamos en YouTube y por supuesto incluirse en la red de gestores públicos que manejamos a nivel de WhatsApp. Hasta aquí, muchas gracias por su audiencia y los invitamos a una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, adiós.